Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Tercer Cine y hoy estamos en Gente Convergente en Maloca, parce. Qué emoción estar acá, ¿no le parece, Laura? Está bien bonito todo por acá. Hoy es un espacio bien particular porque Gente Convergente reúne a expertos, a personas, a empresarios también del mundo de la tecnología, parce, del mundo digital. Y eso es particularmente chimba porque yo soy humanista digital, ¿no? Entonces me cae al pelo, parce. Estoy bien feliz de estar acá. Pero también esto es un podcast en vivo que se realiza con personas en el público, pero también va a quedar grabado. Entonces, si usted lo está viendo ahí, por favor, cuéntenos qué le ha parecido estas sesiones de podcast también del pasado y esta específicamente que tenemos a continuación. Hoy, particularmente, tenemos un conversatorio bien, pero bien interesante sobre el poder femenino en la animación. Como recordarán ustedes, ya tuvimos un podcast de animación hace poco en Ficali y hoy vamos a profundizar bastante más sobre este ejercicio de la animación, pero con dos personas bien particulares. Tenemos a Estefanía, ¿cierto? Y por favor, voy a pedirles ahorita que se presenten cada una. Y también tenemos a María Isabel. Tenemos por este lado a Jonathan Hurtado de Tercer Cine y Laura Arias. Primero quiero pedirles por favor que se presenten, que nos cuenten un poco de ustedes, quiénes son, qué hacen y vamos a entrar un poco en la conversación con una pregunta un poco más facilita, por favor. Cuéntanos. Hola, yo soy Estefanía Piñeres y soy actriz originalmente y más recientemente guionista y directora y estoy acá en Gente Convergente con un proyecto de animación, un largometraje que se llama Múkira. Hola, yo soy María Isabel Escobar, me dicen Mari. Tengo una empresa que se llama La Mar Media Lab. Desde 2013, 2014 estoy haciendo animación. Algunos de mis productos han estado en Discovery Kids, en Netflix, en Señal Colombia, en Paca Paca, otros simplemente en YouTube. Y en nuestra empresa nos encanta hacer contenido preescolar, o sea, para niños muy chiquitos, menores de 8 años, hacemos de 3 a 5 o de 4 a 7, y nos encanta también que lo que se vea y lo que se oiga sea igual de fascinante. Por eso todas nuestras producciones tienen una música y un sonido de muy buena calidad. Vea, Mari, que justamente eso estábamos hablando hace poco, como la necesidad de implementar productos de calidad para las infancias, ¿no? Porque también es como, no solo es un jueguito, no solo es que vean cualquier cosa, porque nos llegaron a decir como, es que pueden ver cualquier cosa porque se entretienen y ya, pero es como, no, porque también estamos formando a las infancias a través de esto que están viendo en la televisión, ¿no? Como definitivamente creo que nuestras generaciones se criaron viendo, por ejemplo, Discovery Kids, ¿no? Yo, Canal Capital, Señal Colombia, ¿no? Entonces, definitivamente esos productos son muy necesarios para esto. Entonces, felicitaciones a ambas por estar acá, también por este previo, por esta convocatoria, qué bacano que estén acá, muchas gracias. Y ahora quiero preguntarles qué cosas o qué aspectos de su vida, más bien, cotidiana, influyen específicamente ya en su mundo profesional en la creación, en la animación. Pues muchas cosas. En este momento ganamos un estímulo con nuestra serie Guardianes de la Sierra y para mí la Sierra Nevada de Santa Marta es un territorio mágico que no conozco todo, pero crecí yendo a las estribaciones de la sierra cuando era niña, porque mi familia toda es de la costa y yo soy una paisa medio chiviada con mucha nostalgia del Caribe. Entonces siempre veía ese entorno mágico donde había agua dulce que llegaba al mar, había bosque, había animales y empecé a ver también cómo con el tiempo el entorno, el ecosistema de la sierra empezó a cambiar. Entonces, este proyecto es un gran homenaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también a mi infancia y a esas memorias que tengo de esos ríos, de esos mares, de esos bosques, etcétera. Pero, por ejemplo, también tengo otro proyecto que se llama El Ruiseñor, que habla a los niños de la amistad, la libertad y la muerte. Y ese lo empezamos a escribir cuando murió mi papá, porque yo sentía que a los niños había que contarles historias profundas, con temas tan profundos como
la amistad, la libertad y la muerte. Entonces creo que a los niños se les puede contar de todo y se les puede hablar de cualquier tema, pero siempre hay que tener en cuenta a qué audiencia vas dirigido y con qué tono le vas a contar esa historia de la muerte o esa historia de unos guardianes que cuidan el agua en la Sierra Nevada. O sea, se puede hacer algo muy profundo y a la vez muy divertido. Antes de que hable Estefanía, quiero meter ahí la cucharada porque hace poco estuvimos hablando que los productos de animación que logran trascender en la historia y que no solo entretienen al niño en ese momento, sino que trascienden y, por ejemplo, uno de adulto también quiere volver a verlos, es justamente esos productos que tienen una profundidad, que tienen una narrativa mucho más compleja, que enriquecen la vida no solo del niño, sino también del papá que le está acompañando al niño viéndole, y uno como adulto después quiere volver a verlo. Y a mí me pasa en este momento que ya después de 15 años que yo no veía muñequitos, ahora estoy afiebrado y solo estoy viendo animación. Y estoy viendo incluso animación infantil otra vez. De las nuevas también, porque es definitivamente la complejidad que se está desarrollando en Colombia, permite que uno reconozca también aspectos de la misma identidad. Y eso es algo que vamos a desarrollar un poco más adelante. Ahora, por favor. Gracias. No, pues para no redundar, yo creo que igual todo proceso creativo es atravesado por uno. Entonces, todo lo que te pasa, todas tus inquietudes, tus reflexiones, tus preguntas terminan volcadas en el proceso creativo y muchas veces ni siquiera de una manera intencional. Yo creo que yo redundo mucho sobre los mismos temas, aunque lo hago de formas distintas en cada uno de los proyectos que he desarrollado. Por ejemplo, veo como yo soy hija única, madre soltera, muchos de mis personajes, su estructura familiar es una madre soltera, que creo que también refleja mi experiencia personal, pero también lo que veo a mi alrededor. Somos un país en el que la mayoría de las estructuras familiares están alrededor de las mujeres cabeza de familia. Entonces sí, yo creo que en últimas la respuesta corta es todo lo que me pasa atraviesa el proceso creativo. Y ya precisamente que nos hablas de tu vida y como de tu rol social como mamá, como hija, el tema que nos aqueja hoy y que engloba esta charla es el poder femenino, el combo femenino en la animación colombiana. Y es que es increíble que cada vez seamos más mujeres, las que, pues yo no, pero ustedes sí, las que están haciendo animación y que están fortaleciendo la industria desde diferentes campos. Y queremos preguntarles precisamente ustedes cómo ven el panorama como de la animación, pero desde mujeres, cómo perciben estos, si existen también roles de género dentro de la industria de animación o también desde su oficio como directoras. Yo soy más nueva en la animación, yo vengo del video real, como les decía, soy actriz originalmente, entonces digamos que mi experiencia también atraviesa esos dos sectores. Creo que en la animación, quizá por el momento en el que llegué, hay esa brecha de género, sin duda está, porque creo que está en todas partes, pero he visto más mujeres directoras, mujeres creadoras en la animación que en el video real, de hecho. Es un espacio en donde creo que hay un terreno más explorado de lo femenino que en el video real. Yo me he encontrado con gente increíble en el proceso, hombres y mujeres, que han hecho que mi llegada, hace poquito estuve en Colombia 4.0 hablando justamente de esto, que en mi llegada a este rol yo no me sintiera cuestionada por ser mujer, no he tenido esa experiencia en este espacio. Quizá lo que decía antes en ese lugar era que mi mayor obstáculo soy yo misma y tiene que ver con ser mujer, por supuesto, y es con el síndrome de la impostora, es mi tema, lo padezco a diario y tiene mucho que ver con mi crianza y con lo femenino, pero creo que lo hace más complejo porque no necesariamente la adversidad está viniendo desde el juicio externo por ser mujer, por cumplir un rol directivo, sino desde el juicio interno, que igual creo que es un tema interesante para poner sobre la mesa. Cuando yo empecé a hacer animación en 2013-2014, los animadores con los que yo trabajaba eran casi todos hombres. No había chicas que animaran. Sí había escritoras, sí había creadoras, pero no había chicas animadoras. Y ahora en mi equipo es casi mitad y mitad y yo me siento súper orgullosa, porque además son súper
pegadas como a los detalles, entregan una calidad súper bonita, son pulidas, llegan a tiempo a las reuniones. Me siento súper orgullosa de las chicas que trabajan en la Mar Media, tanto en animación como en otros sectores. Lo otro es que desde que yo empecé, sí quería tener una perspectiva de género en los contenidos que contaba. Y en Ana Pirata, que fue una serie que hicimos en 2015, que pasó por Discovery Kids, ella rompía en cada episodio un estereotipo de género. Por ejemplo, había un estereotipo de género que dice que las mujeres no somos buenas para las matemáticas. Entonces yo ponía a Ana a sumar, a restar unas naranjas en un barco, el barco se iba a hundir, entonces ¿cuántas tengo que sacar para que el barco no se hunda? O hay otro estereotipo que dice que las mujeres no tenemos habilidades mecánicas. Entonces en otro se le enredó el barco y se le quedó atascado y ella misma lo pudo desatascar. Siento que en la industria ha crecido mucho el talento femenino en muchos roles, que todavía hace falta que haya más mujeres en roles altos como CEO o productora ejecutiva o algo así, pero que allá vamos a llegar pronto y somos ejemplo de eso. Pero sí muy contenta de tener un equipo mixto y equitativo y de verdad les digo, estas chicas que trabajan conmigo, buenísimas. Es increíble el ejemplo que traes de Ana Pirata, porque precisamente hacia ese tema como que va el resto de la conversación, y es un poco, antes de entrar a detallar las preguntas que tiene acá el compañero, las preguntas de parcial, es un poco problematizar esta idea de la mirada femenina, y es que pues se dice que la mirada femenina atiende solo ciertos temas y que las mujeres, por ende, solo podemos hablar de ciertos asuntos en específico. Por ejemplo, en el documental se cree que las mujeres solo pueden hablar de temas íntimos, de la familia, de los padres, pero pues la mirada femenina no solo es esto, sino que también es complejizar las narrativas, como lo que tú decías, como que esta niña, Ana Pirata, pueda ser mecánica, pueda hacer muchas cosas que socialmente se le niegan. Ustedes, como desde sus trabajos y de sus historias, y sí, como por ejemplo los cortos, con el proyecto con el que están acá ahorita, ¿cómo creen que ese lugar de enunciación de mujer les ayuda a complejizar estas narrativas? Yo creo que simplemente creando sin el prejuicio de sobre qué tengo que hablar yo, ¿no? Y desde qué lugar tengo que hablar yo. Conozco mujeres increíbles, empezando por Laura Mora, a la que le fascina la acción y le fascina los contenidos que de alguna manera narran la violencia. Y es una mujer que está hablando de violencia desde un lugar de la acción, que es un lugar que supuestamente está puesto solamente para los hombres, para que lo narren los hombres. Otro de los proyectos que estoy desarrollando es terror. Entonces, que la mujer narre desde un género que es el terror, que es un género tradicionalmente muy masculino también. También creo que yo la verdad no puntualizo demasiado sobre eso, porque creo que puntualizar sobre eso es imponerse a uno misma qué tiene que contar y dónde tienes que contar. A mí lo que me interese lo contaré, y no creo que me haga demasiadas preguntas sobre por qué me interesa. No me importa por qué me interesa, si me interesa pues será sobre lo que escriba. Sí, igual, yo escribo acerca de lo que me conmueve, de lo que me gusta, cosas, algunas muy íntimas, otras no tanto, cosas que pasan en el hogar, porque muchos contenidos preescolares tienen como esa tendencia a que deben suceder en el hogar, pero también rompo esa regla cuando Ana se va a navegar. ¿Sí me entienden? Es como tener la libertad de contar lo que quieras contar y lo que puedas contar. Y sobre eso, como esas libertades de contar, también como qué posibilidades les da la animación.
porque hay una brecha gigante, por ejemplo, entre hacer ficción, que tú también lo haces. Pues es que en animación pueden pasar muchas cosas que no pueden pasar en imagen real. Y en animación, a mí lo que más me gustó de entrar a la animación era que podía narrar la imaginación de los niños, que era algo que en un momento dado me inquietaba mucho, que el juego de rol del niño en donde la mitad del juego es imaginación. Eso, por ejemplo, lo hicimos mucho en Pipo, mi amigo imaginario, que es para niños súper chiquitos, entonces estaba ese juego donde la fantasía creativa era viva. Entonces veíamos lo que el niño imaginaba y la animación como técnica nos lo permitía. La imagen real, yo también he hecho imagen real, incluso haciendo imagen real sí sentía más el machismo como de ser yo la directora y que el resto del equipo fueran hombres. Me los tenía que ganar. En cambio, si llegaba un director hombre, no se tenía que ganar a nadie, yo me tenía que ganar la autoridad. Haciendo animación no siento eso, siento que también los tiempos han cambiado, la gente con la que trabajo es muy linda, pero entienden muy bien mi liderazgo. Pero para repetir, pues como que ¿qué permite la animación? Permite mucha ensoñación, mucha fantasía, mucha belleza. Para mí ha sido muy especial llegar a la animación para poder contar eso desde la mirada de los niños. Yo creo que yo viniendo del video real, ese ha sido uno de los grandes descubrimientos y de lo que ha hecho que termine enamorándome de la animación. Yo llegué a la animación para contar una historia que sentía que tenía que ser contada en animación, pero no necesariamente con la premisa de quedarme, ¿no? Yo no pensaba como, y ahora voy a hacer animación, de ahora en adelante voy a hacer animación. Pero me enamoré del medio justamente porque creo que tiene una capacidad casi infinita de contar, en la que de hecho ha sido un gran desafío salirme de los confines de la narrativa en la que me crié, que es una narrativa estructurada y con lógica, y la animación no necesariamente tiene que responder a la lógica, no necesariamente tiene que responder a lo que ves ni a la estructura, ¿no? Como que hay una libertad que es tan amplia que creo que justamente estoy en un momento en el que siento que todavía he estado muy confinada a lo narrativo y a lo lógico y que me gustaría explorar más allá, ahora a través del medio, lo plástico y lo poético y lo que no necesariamente responde a esto tan como cuadriculado y rígido que es en últimas la realidad también. Acabo de salir además de la experiencia de Juanita Onzaga y si hay algo poético y que trasciende los límites de la imaginación es eso. Entonces creo que la animación justamente te empuja y te hace la mente un poquito más plástica y en un sentido muy literal hay plasticidad en eso, como que te la expande y te empuja a hacerte unas preguntas que trascienden unos límites a los que estamos muy acostumbrados. Yo creo que eso es justamente lo bello de la animación, ¿no? Y justo le decía a Mari que yo creo que las cosas más bellas que yo he visto en cine las he visto en los festivales de animación a los que he asistido. ¿Quieres decir algo más? ¿No? Qué lindo, parce. De verdad, qué cosa tan increíble porque hablan con mucha pasión también de eso y eso creo que llena mucho el corazón, no solo de los espectadores, sino también de nosotros acá que podamos escucharlas. Ahora, resulta y acontece que hace poquito les contaba en Ficali estuvimos haciendo un podcast con Jean-François Tosti y con Marcial Quiñones y con María Fernanda Carrascal hablando sobre animación también. Jean-François nos contaba que en Europa llegó un momento en el que toda la animación que llegaba allá, para niños sobre todo, era o japonesa o gringa. Y se empezaron a preocupar, pero muchísimo estos europeos, porque todo lo que les llegaba, todo lo que estaban consumiendo sus niños era ajeno a la cultura real que estaban generando adentro, ¿no? Y por tanto empezaban a tener como, se veía en los niños como un proceso de, no sé cómo se podrá decir, como culturización que es ajeno a las realidades a las realidades concretas en las que se desarrollan. Esto me empezó a parecer muy interesante porque ahí empieza a haber una pelea por la disputa cultural también, ¿no? Como por la hegemonía cultural a través de la animación. Entonces llega la Unión Europea y le mete un montón de plata a las empresas de animación, incluida la de Tosti,
cosa que pues fue fascinante para ellos, obviamente severo tener mucha plata para animar siempre, pero definitivamente porque podían generar contenidos de calidad que eran pensados para sus audiencias desde específicamente el lugar de enunciación europeo, ¿saben? Como que era muy aplicado a lo concreto. Ahora, me empecé a dar vueltas con ese asunto también y he pensado que la representación de personajes femeninos en la animación también tiene ese factor, ¿saben? Como crucial para la representación identitaria. Pero quería preguntarles a ustedes entonces, pues, ¿por qué y cómo hacer personajes femeninos en la animación desde Colombia? Yo cuando asesoro proyectos de creadores jóvenes, casi siempre el héroe es niño y es chistoso. Y la mejor amiga es niña y es juiciosa. Les digo, no, ahora la necia va a ser la niña y la chistosa. Y el niño que sea sensible y bondadoso. Eso lo he querido hacer mucho en una serie que tengo en el tintero que se llama Fiesta Lab, y es que la protagonista tenga ideas ridículas, absurdas, que haga todo al revés, que se equivoque, porque es que desde Bart Simpson vemos que él es súper necio y Lisa es muy bien portada, es rebelde, pero es muy bien portada. Incluso los papás también, la mamá sigue la norma y el papá es un loco, lleno de defectos. Entonces yo creo que nos estamos equivocando en mostrar personajes femeninos muy perfectos y personajes masculinos con muchos defectos que son adorables, porque es que tener defectos es también muy divertido. Ser torpe, ser distraído, ser olvidadizo, ser mentiroso, pues tampoco los vamos a poner a que sean ladrón, cosas así, sino defectos adorables, como siempre hace todo al revés y al final le queda mejor que al otro, o siempre es muy desordenada físicamente, deja puro reguero, desorden, y luego hace algo fantástico. Pues es como entender que las niñas son chistosas. Mis alumnas, porque yo soy profesora de música, son muy chistosas, tienen muchos defectos y los defectos son buenos y hacen que los personajes tengan una narrativa increíble. Entonces, consejo, cuando vayan a hacer un personaje de niña que tenga defectos, que sea chistosa, que se equivoque, que meta la pata, que rompa la regla, y el personaje niño también puede ser así de loco, pero también puede ser sensible, también puede ser tierno, también puede cuidar del otro. Es como un poco voltear los roles que nos ha mostrado la televisión internacional, en donde la niña es súper juiciosa, como decimos en Colombia, y el chico es un despelote, pero lo amamos. Está muy lindo eso, creo que está muy relacionado con mi síndrome de la impostora, porque me crié viendo mujeres perfectas y demandando de mí misma la perfección, entonces por eso pienso que nunca es suficiente, y creo que en últimas productos así están criando niñas que cuando sean grandes van a padecer de esto mismo. Entonces me parece increíble. Yo, volviendo un poco a lo de la identidad, cuando yo era chiquita, obviamente yo crecí viendo Disney, ¿no? Pixar, y me parecen increíbles, los admiro un montón, creo que hacen cosas maravillosas, pero pocas veces veía representada mi entorno, mi infancia, mi realidad. Tan es así que yo tengo un momento muy marcado en mi infancia, y era que había, creo que era en Nickelodeon, había una serie que se llamaba Ginger, que era una chica de pelo rojizo, y ella tenía un episodio que se llamaba Hola Extraño, y era una chica que no conocía a su papá o que no veía casi nunca a su papá, y su papá iba a un recital de poesía en el que ella leía un poema que se llamaba Hola Extraño. Yo tengo este episodio tatuado en mi memoria, creo que nunca más lo volví a ver, lo vi esa única vez, porque además ahí uno veía las cosas una sola vez cuando las pasaban al aire, y lo tengo tatuado porque fue la primera vez en que yo vi en televisión y en animación una niña que tuviera una estructura familiar similar a la mía. Yo no conocía a mi papá en ese entonces, nunca lo veía, creo que anhelaba conocerlo y anhelaba verlo. Ella tenía una mamá cabeza de familia que era con la que vivía,
y me súper identifiqué. Entonces, volviendo a lo que decíamos ahora de las estructuras familiares y de cómo para mí en la mayoría de mis historias la estructura familiar es una mamá soltera, ni siquiera es muy a propósito, es quizá porque es lo que conozco y lo que sé narrar en ese sentido. Creo que desde ahí, por ejemplo, hay un montón de cosas todavía para contar, para hacer la pregunta de quiénes narran las infancias, cómo se narran las infancias y qué infancias estamos narrando, ¿no? Este proyecto Mukira tiene una premisa muy clara de narrar unas infancias que para nuestras coproductoras españolas al comienzo era súper conflictivo y me acuerdo mucho de que un día Chelo, que es maravillosa y es nuestra coproductora, me dijo, es que yo no le quiero presentar a los niños el dolor. Y mi respuesta fue, es que en mi país no hay que presentarle a los niños el dolor. Los niños conviven con el dolor todo el tiempo. Yo quiero representar el dolor con el que conviven los niños para que ellos se sientan identificados y lo puedan ver y puedan ver que hay salidas también a ese dolor. Pero hasta que no tengamos también cierta autonomía, esto fue un tema de debate y tuvimos muchísimas conversaciones y ella fue maravillosa y dijo, yo no quiero convencerte ni que yo no quiero que tú cedas ni yo ceder, yo quiero que alguna de las dos convenza a la otra. Y en ese sentido terminé yo convenciéndola a ella y maravilloso tener una coproductora que está abierta a ser convencida, pero claro, hasta que no está una empresa colombiana y una creadora o creador colombiano a la cabeza defendiendo estas ideas, vamos a seguir viendo historias en las que las narrativas y el contexto no incluye el dolor, por ejemplo, que es una cosa que hace tan parte de nuestro entorno y de nuestra realidad. Entonces, por eso sí creo que es fundamental contar más y contar más para el público infantil. Yo creo que lo infantil muchas veces es súper subestimado porque es como un arte ahí simple, que de simple no tiene nada, si les soy honesta, pero la gente piensa que es muy sencillo contar estas historias porque son para niños, cuando creo que lo infantil tiene primero un rol fundamental en el tipo de país que construimos, el tipo de sociedad que construimos, y por otro lado es absolutamente desafiante en términos narrativos y creativos y en todos los sentidos en realidad. Sí, sin duda alguna la animación y en general los productos infantiles tienen mucha responsabilidad también en la creación de niños que están preparados para la paz, ¿no? Y eso es una cosa que hay que pelearse también acá porque definitivamente tenemos que apostarle a saber procesar el dolor, a saber procesar el conflicto también y pasar de esas narrativas que las omiten y más bien enfrentarlas de una manera optimista también, porque definitivamente recurren a lo más profundo de nosotros y nos hacen mejorar también. Y eso pasa mucho cuando uno es pequeño y sobre todo cuando no lo logra afrontar de manera correcta. Me gustó mucho, me está gustando mucho esta conversación y resulta y acontece que hay un concepto que se llama frenología, que básicamente es como el estudio de las representaciones pictóricas cuando llegaron los colonizadores. Entonces empezaban a tener representaciones pictóricas de los indígenas, de los negros, y eran particularmente distintas a los blancos, ¿no? Como que tenían un cráneo un poco más grande, como que tenían una posición corporal también distinta, como que tenían más panza, como que los ponían de una manera estereotipada, un poco extraña. Eso resulta que la frenología sigue siendo estudiada hasta el día de hoy porque pasa en memes, pasa en televisión, pasa en cine constantemente. Y esta pregunta es más bien hacia la técnica y hacia cómo animar sin caer en esos estereotipos justamente de raza, claro, pero también de género. Pues mira que a mí me ha pasado es que cuando yo le digo al ilustrador, este personaje es negro, me entregan un personaje con facciones de blanco y con piel negra. Y yo le digo, pero ¿qué hay de malo en mostrar las facciones de negro? Su nariz debe ser más ancha, levemente, pues no exagerada. Su boca también, su pelo no es así. ¿Por qué te da miedo dibujar una niña negra? ¿Crees que pierde belleza? ¿O cuál es el motivo por el cual esta niña negra tiene la nariz respingada de blanca? ¿O porque la niña indígena solamente tiene el color
de la piel y del pelo de los indígenas y no tiene los ojos rasgados. Me he encontrado exactamente con la dificultad contraria, como el miedo a mostrar cómo son las diferentes etnias y razas. O sea, es extraño y casi siempre los devuelvo y les digo, no, ella es afro, se debe ver como una chica afro. Para mí, digamos que este ha sido un tema importante porque Mukira, nuestra protagonista, es una niña y un niño afros, los dos hermanos principales. Eso tiene una razón de ser y es que este proceso creativo arrancó en el contacto con una fundación que se llamaba Marajuera, digo se llamaba porque ya no existe, que trabajaba en el Chocó, en Quibdó, en temas antirreclutamiento. Y en mi encuentro con esa fundación y con los niños de esta fundación fue que aparece esta historia. Entonces estos dos protagonistas hacen un homenaje a los niños que inspiraron la historia original. Y yo voy a ser súper honesta, cuando esto arrancó para mí era un motor emocional, yo quería contar esta historia para ellos. Yo no sé si yo al comienzo me pregunté realmente si era mi lugar o no contar esa historia. Y luego el proyecto fue avanzando y empecé a hacerme esa pregunta. Y afortunadamente me la hice, terminé haciendo una asesoría en temas de representación con unas chicas maravillosas de Cali que se llaman Renacer y Memoria, Carolina Lazo y Estefanía Preciado, increíbles, y ellas justamente entraron a revisar la historia, el guión, aportar, hacer una labor como de co-creación, de ver, nuestra protagonista tiene hoy en día un turbante, ese turbante originalmente era una capa porque era como la heroína y ellas decían por qué más bien no hacemos que el símbolo de la heroína en lugar de ser la capa anglo sea un turbante que es poder. Hablamos del largo del pelo porque antes cuando no lo tenía trenzado era un pelo largo, entonces querían que fuera un afro corto porque para tener un afro largo tiene que ser un pelo demasiado largo, de las trenzas y en qué momento se trenza, ¿no? Pero ellas justamente me hacían la pregunta de casi siempre cuando se representa a las mujeres afro se les representa con las bocas grandes, con las narices anchas, con los ojos rasgados, y no todas las chicas. Hay una amplia diversidad fenotípica en lo afro también. Hay muchas mujeres afro que tienen la nariz delgada, hay muchas mujeres afro que tienen los labios delgados. También es romper los estereotipos de todas las personas negras bailan increíble, todos son buenos para la música. No necesariamente. Hay mujeres y hombres afro que son absolutamente increíbles para lo cerebral y lo mental, pero no es un estereotipo que tengamos. La gente afro está reducida a un lugar físico, ¿no? A los deportes, al baile, a la música, a esos lugares específicamente. Entonces ellas hicieron una invitación muy grande que a mí me pareció una gran reflexión y salieron muchas reflexiones de ese encuentro, pero esa fue una de ellas y es ¿qué es ser afro? ¿No? Y fenotípicamente, ¿qué es estereotípico y cuál es la realidad y cuál es la diversidad que también existe al interior de ese fenotipo? Pues. Entonces, y para las mujeres, en general, yo lo veo sobre todo en el mundo de videojuegos, y es que las mujeres siempre suelen ser unas chicas como revoluptuosas, todas sexys, ¿no? que siempre andan como en minifalda, obviamente en el videojuego pueden hacer que no se les mueva nada y que no se les vea nada. Pero también eso creo que hay una gran pregunta ahí, o qué pasa con los villanos, ¿no? Los villanos también son representados fenotípicamente muy específicos y suelen ser personas, hay grandes estudios sobre lo queer y los villanos de Disney y cómo los villanos en Disney están muy amarrados a lo queer, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas preguntas para hacernos, que no creo que haya una respuesta absoluta en este momento, solo creo que sí hay muchas preguntas por hacernos y creo que vamos a seguir equivocándonos muchas veces. Y que lo único que podemos hacer es estar abiertos a recibir las preguntas y a tratar de seguir aprendiendo, que creo que es en el proceso en el que estamos todos también. Hay un autor que se llama Stuart Hall, no sé si lo hayan visto en algún momento. Este man se preocupa mucho por el oficio, por el trabajo y la representación, lo pone así justamente. Y en un momento reflexiona sobre el estereotipo. Y dice que las representaciones de específicamente el hombre negro caen en dos estereotipos. Entonces la primera es un hombre negro que es salvaje, que es muy fuerte, o el otro es muy dócil y es bruto. Pero siempre caen en una de las dos, y cuando sale de un estereotipo recae en el otro.
Esa es una noción hiper mega interesante porque complejiza mucho más las representaciones posibles que se pueden llevar. Y me gustan mucho estas reflexiones que tienen las dos porque justamente permiten romper esas relaciones, no solo en términos de la raza, sino también con el género. Iba a hacer solo una cuña, y es que en la Universidad del Valle tienen un libro que justamente me lo recomendaron, prestaron en esa asesoría, que se llama, ya no recuerdo si se llama Afrología o tiene un nombre parecido, pero hace parte de la editorial de la Universidad del Valle, y si a alguien le interesa, ya que esto es un podcast, si a alguien le interesa seguir indagando en ese tema, búsquense ese libro, perdón por no tenerles el dato exacto, se los buscaré, pero búsquense ese libro que está increíble, hace un estudio muy largo sobre la representación de las comunidades afro en América Latina en general, y tiene ejemplos muy muy claros de lo que en Estados Unidos está muy estudiado y se llama el blackfacing, ¿no? Yo me devuelvo un poquito en la conversación y quería retomar tu anécdota con la coproductora española, porque pues a final de cuentas estamos en un espacio de industria y siempre hay como un debate alrededor de la animación y qué lugar le damos a la animación en la industria, que si entra en el cine, si no, pues, o sea, al hablar, por ejemplo, de series y de otro tipo de contenidos, como qué pasa, cómo financiar estos procesos y sobre todo cómo ubicarlos en estas nuevas espacios y encuentros también, porque la animación no solo entra en lo audiovisual, sino que también empieza a dialogar con las tecnologías, nuevas tecnologías, con la cuarta generación. Entonces también un poco preguntándoles desde sus experiencias, también como empresaria a Mari, ¿cuáles ustedes creen que son como esos retos principales para realizar animación en Colombia y cómo podemos empezar a abrir caminos o seguir abriéndolos también acá, como por ejemplo estos espacios? Bueno, voy a dividir la respuesta en dos. Lo primero es que hay una gran confusión porque la gente, incluso en las convocatorias, cree que la animación es un género. Y la animación no es un género, es una técnica, ¿cierto? Porque puede haber animación de terror, de drama, de suspenso, infantil, etcétera. Entonces eso es algo que nos estamos equivocando hasta en las convocatorias. Y lo otro, ¿a qué retos me he enfrentado como empresaria? A muchos y he cometido errores, me he descachado, ha pasado de todo en los últimos 10 años. Al principio uno de los retos es que no había mucho talento, no había mucha gente que supiera animar, pero ese reto lo hemos ido superando, esa brecha se ha ido acortando, ahora hay chicos y chicas que ilustran y animan muy bien. Otro reto, obviamente, la financiación. Entonces, en un momento dado, mi estudio era un estudio solo de creación de propiedades intelectuales para niños y me di cuenta que tenía que prestar servicios para poder crecer en lo financiero, para poder dar empleo, que era algo importante para mí. En este momento yo tengo 9 empleados con contrato laboral, con todas las prestaciones, y me siento súper orgullosa porque pues antes era yo sola, y además tengo un montón de freelance que vienen y van. En un momento dado hemos llegado a ser más de 40, entonces como que la parte de cómo financio mis proyectos la he logrado también prestando servicios y exportando servicios, entendiendo que ya tenemos la calidad para exportar. Y no solo exportamos animación, sino contenido y música. Pero obviamente sigue siendo un gran reto la financiación de los proyectos propios. No he logrado todavía que los servicios me den para hacer un largometraje, sino para hacer desarrollos propios, para poder contratar entonces un experto, como por ejemplo en el Guardianes de la Sierra, que es el proyecto que tengo ahora. Pude contratar una bióloga, pude contratar una asesora general como Cielo Salviolo, pues como he logrado como solventar los desarrollos, pero todavía no tengo el dinero para hacer un largometraje solo por prestar servicios. Espero que algún día lo pueda tener,
pero sí ha sido importante tener las dos divisiones, la división de propiedad intelectual, o sea, de shows propios, y la división de servicios, en donde exportamos, porque hay en muchos países que necesitan lo que nosotros sabemos hacer. Sí, yo creo que sí, seguramente si se sientan con cualquier persona en la animación, probablemente la financiación sea lo que más se pone sobre la mesa, porque es un medio muy costoso, necesita de mucho tiempo y mucha gente, muchas manos y mucha gente. Yo siempre he pensado que hacer una película cualquiera y del live action es un mamut, pues animación es 10 mamuts juntos. Y evidentemente creo que esto ha mejorado muchísimo en los últimos años y cada vez se están diseñando y rediseñando más las estrategias de financiación a la medida de las necesidades del sector, pero todavía hay un trayecto por recorrer y creo que si hay algo que aprenderle a la animación, que así creo que lo tienen mucho más claro que en el video real, es que la única forma de sacar un proyecto adelante es colaborando. Y si hay un trabajo que es colectivo, si hay un gremio que es colectivo, es el cine. Pero si hay alguien dentro del cine y también series que entienden lo colectivo que es la animación, la gente de la animación puntualmente. Yo creo que ese ha sido el mayor obstáculo en realidad, el tema de flujo de caja, cómo sostener un flujo de caja cuando tienes a 70 personas trabajando en un proyecto. Y las convocatorias no siempre siguen la una a la otra linealmente en desembolsos. Entonces, pues sí, eso. Voy a hacer un chiste muy malo, y es que Luis Ospina decía que el único cine que se podía hacer en Colombia era el cine animado, era animando a los amigos a trabajar gratis. Pero precisamente el caso que tú mencionas, como poder contratar a 9 personas de planta pagándoles prestaciones, nos hace preguntarnos también por la perspectiva de género dentro de la industria. Y es que hablar de perspectiva de género no es solamente que hayan mujeres haciendo animación o que haya una paridad de género, sino también preguntarnos, por ejemplo, por las condiciones de cuidado, que las personas que trabajen con nosotros tengan un salario, que tengan un contrato o que tengan condiciones dignas y no estén 20 horas encerrados animando cuadro a cuadro. También ustedes desde sus trabajos y desde sus experiencias, ¿cómo han vivido esto? Sí, yo creo que es interesante porque yo sí tuve la premisa muy clara de yo no quiero llegar a ocupar un rol tradicionalmente masculino siendo mujer para ocuparlo como lo ocuparía un hombre, ¿no? Y sí fue una premisa muy clara desde el comienzo y el cuidado ha sido una premisa muy clara, el goce, le digo yo en realidad, todo el tiempo el goce ha sido una premisa muy clara del proyecto, lo decimos, hace parte del pitch que hemos estado haciendo en los últimos meses, y es que nosotros creemos que cualquier película es un milagro, pero no solamente estamos tratando de hacer la película más bella posible, sino hacer una película de la manera más bella posible, y que tenemos el mejor trabajo del mundo con todos los desafíos que trae y demás, pero que no se nos olvide que estamos aquí por el juego, que si fuera por la plata estaríamos honestamente en cualquier otro lugar menos haciendo esto que hacemos. Entonces creo que eso ha sido fundamental. Ahora también para mí es una inmensa pregunta, porque siento que muchas veces a las mujeres, por ser mujeres, se nos pone, además del peso de tener que sacar adelante un proyecto y una película, que tienes que tener equidad y tienes que tener mitad mujer, mitad hombre, mitad de hombres en tu crew, y además tienes que cuidarlos, y además, entonces, si bien eso es un llamado que yo siento en términos personales, también me pregunto si no es ponerle demasiado a las mujeres que entran a la industria sobre sus hombros, que además de haber roto la brecha que ya rompieron y van a hacer un proyecto que ya hicieron, lo tienen que hacer perfectamente. Entonces lo tienen que hacer con paridad, y lo tienen que hacer con cuidado, y tienen que ser increíbles líderes, y no se les puede saltar la piedra, porque no. Entonces para mí es una pregunta igual valiosa, hasta qué punto tenemos esa responsabilidad, y es una responsabilidad, y hasta qué punto debe ser un llamado colectivo también para los hombres que ocupan estos roles, y no un poco acotarle esa responsabilidad a las mujeres que llegan a esos lugares, pues. Sí, de acuerdo, pero en nuestra empresa sí tratamos de cuidar a la gente, de que no trasnochen, de que no trabajen los fines de semana.
Hay veces, hay una convocatoria que hay que entregar el lunes y toca, pero es como cuidar los horarios, conocer al equipo. Por ejemplo, yo sé que fulanita tiene una hija y es madre soltera, entonces que se va a graduar su hija, que si puede ir al grado, y yo, pero ¿cómo no vas a poder ir al grado, por Dios? O que menganito tiene un problema de salud y todos los días de 12 a no sé qué tiene una terapia, puedes ir a tu terapia. O que la otra quiere mucho al abuelito y el abuelito está en quimioterapia y el permiso es si puedo acompañar a mi abuelito. Claro que puedes acompañar a tu abuelito a quimioterapia. Es que hay veces les digo, es que ni me tienen que preguntar esas bobadas. Vayan y cumplan con lo que tienen que entregar y ya. Pues si estamos en un pico tremendo de trabajo, sí cuéntenme, pero tratamos como de conocer, no somos muchos, entonces los conozco muy bien, sé cómo son sus familias, sus entornos, sus dificultades, las amenazas que tienen, entonces trato, yo soy muy mamá, trato de cuidarlos y cuidarlas a todos y a todas mucho. Bien, 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 bien. Muchas gracias, Mari y Estefanía, por sus reflexiones. Creo que ha sido bastante provechoso para la conversación, sobre todo también para seguir pensando una industria de la animación con una perspectiva de género que siga rompiendo estereotipos y que siga creando referentes también para las niñas y para su futuro también, ¿no? Justamente eso es algo que sabemos que es importante y que sabemos que es importante en un país tan conflictivo como en el que vivimos, sin duda alguna. Esto fue Tercer Cine en Gente Convergente. Yo soy Jonathan Hurtado y estaba acompañado hoy de mi compañera Laura Arias. Quédese para más, por favor cuéntenos qué le pareció este podcast y recuerde que siempre puede escribirnos en el Instagram, en el YouTube, en cualquier red social para hablar justamente de todo lo que integra, a lo que respecta más bien a esta industria gigante del cine colombiano. Y para las personas que están acá presentes, nos pueden seguir en Instagram, @tercer_cine, y donde van a poder encontrar la grabación de este podcast y muchos otros más. Muchas gracias por la invitación, yo lo disfruté mucho. Gracias chicos, qué chimba.